Fíjate en esta idea. ¿Y si el preciso instante en el que alguien siente que se ahoga, ese momento de opresión brutal en el pecho donde parece que falta el aire, fuera exactamente el momento en el que el cuerpo está intentando curarse? Es que claro, si lo piensas, choca de frente con todo lo que nos han enseñado, ¿verdad? Totalmente, porque normalmente un ataque de asma se percibe como un fallo mecánico catastrófico. Las vías respiratorias se cierran, suena una especie de alarma médica interna y la narrativa habitual, la que todos conocemos, es que el sistema respiratorio ha sufrido un cortocircuito o está siendo atacado por algo externo. Sí, esa es la visión clásica. Es una visión, digamos, muy binaria de la biología humana. En plan, algo se rompe, pues hay que arreglarlo. Sin embargo, al adentrarnos en las fuentes que tenemos hoy, vemos que esa visión tan mecánica se queda bastante corta. Se queda cortísima. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo en The Deep Dive. Hoy vamos a desgranar una serie de documentos y apuntes clínicos sobre biodescodificación y nos vamos a enfocar específicamente en el asma y las afecciones respiratorias. Eso es, un tema apasionante, la verdad. Ya sabemos que quienes nos escuchan de forma habitual están familiarizados con la premisa básica de este campo, esa idea de que la enfermedad no es un error aleatorio del cuerpo. Así que vamos a saltarnos la introducción básica, si te parece, y entramos directos a la anatomía de la respiración. Me parece perfecto. Y para arrancar, hay un concepto que cruza todos los textos de hoy, unas siglas que aparecen constantemente, que son SBS. Sí, las siglas SBS, vamos a aclarar esto para no perder a nadie. Pues a ver, vienen del alemán. Significan Sinnvolles biologisches Sonderprogramm. Casi nada, ¿eh? Madre mía, el alemán siempre imponiendo respeto. Ya te digo. Pero bueno, en la literatura hispana esto se traduce como programa especial con sentido biológico. Y el matiz importante aquí, asumiendo que ya conocemos el marco general de este tipo de leyes biológicas, es cómo se aplica este programa especial concretamente al sistema respiratorio. Vale, vamos a desglosar esto porque me parece fascinante. Es que lo es. Para el cerebro primitivo, partes como la tráquea, los bronquios o la laringe no son solo un conjunto de tubos por donde pasa el oxígeno. Eso es la anatomía pura. Para la biología profunda representan el territorio vital. El espacio propio, ¿no? Exacto. El aire que uno reclama simplemente para existir y sentirse seguro. Vale, aquí es donde la anatomía se encuentra con el trauma emocional de una forma muy específica en las fuentes. Los documentos separan súper claramente dos vías principales, dos formas distintas en las que el cuerpo gestiona esta amenaza territorial. Hablan del asma bronquial por un lado y del asma laringio por otro. Y fíjate que parece que la diferencia no es solo que parte del tubo se inflama, sino el matiz exacto del miedo que detona todo el proceso. El origen emocional es fundamentalmente distinto en cada caso. A ver, explícanos esa diferencia porque me llamó muchísimo la atención al leer los apuntes. Pues mira, la mucosa bronquial, según los textos, reacciona a lo que llaman un conflicto de miedo territorial. Imaginemos una situación donde una amenaza acecha el espacio seguro de una persona. El adversario no ha irrumpido físicamente del todo, pero el peligro de invasión inminente está clarísimo. O sea, es como la sensación de estar en casa y escuchar a alguien forzando la cerradura de la puerta. Ese es un ejemplo perfecto. El agresor no ha entrado, la puerta sigue cerrada, pero tu cerebro ya ha declarado el estado de sitio absoluto. Claro, el pánico ya está ahí. Eso es. Y esta reacción en los bronquios está catalogada biológicamente como una respuesta activa. Se asocia a un arquetipo de energía masculina, digamos. El organismo se pone en alerta máxima para defender el perímetro y luchar si hace falta. Vale. Eso por la parte bronquial. ¿Y qué pasa con la laringe? Pues por otro lado, la mucosa de la laringe responde a lo que denominan un conflicto de susto o pánico. Esto suele darse cuando hay una imposibilidad absoluta de hablar, de gritar o de reaccionar ante una amenaza que aparece de golpe. Es ese terror que te deja, que deja a alguien completamente mudo, ¿verdad? Exactamente, que quedas congelado. Se considera una respuesta pasiva de energía más femenina o de pura sumisión ante un peligro que resulta inabarcable. Aquí no hay una preparación activa para luchar por el territorio, sino un pánico que paraliza. A ver, aquí tengo que pararte porque hay algo que biológicamente me choca bastante al revisar esto. Dime. Si el cuerpo se siente amenazado por un invasor o si está paralizado por el pánico ante un depredador, el instinto de supervivencia más básico, el de toda la vida, dicta que uno necesita oxígeno, necesita aire para salir corriendo o para pelear y sobrevivir, ¿no? Claro,
Esa es la lógica pura. Entonces, un ataque de asma hace exactamente lo contrario. Cierra las vías de ventilación. Es como bloquear las salidas de emergencia justo en medio de un incendio. Parece un autosabotaje absoluto del cuerpo. ¿Cómo explican los apuntes esta aparente contradicción? Esa es la gran paradoja. Y es genial que lo plantees porque todo se aclara al observar la cronología exacta del evento a nivel celular. Esto es clave. Resulta que durante la llamada fase activa del conflicto, O sea, el momento del estrés. exacto, el momento preciso del estrés, cuando ese miedo territorial o ese pánico mudo están ocurriendo en tiempo real, el cuerpo hace exactamente lo que dicta la lógica de supervivencia que tú decías, ensancha las vías. Espera, ¿las ensancha? Pero si la sensación clínica de un asmático es la opresión total. Ya, pero fíjate bien, las ensancha mediante un proceso microscópico durante el susto inicial. Se produce una pequeña ulceración en la mucosa bronquial o laringia, es decir, el cuerpo literalmente destruye una finísima capa de tejido celular para aumentar el diámetro del tubo, aunque sea por unos milímetros. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Sí, el objetivo biológico es clarísimo. Dejar pasar un mayor volumen de aire para optimizar esa capacidad de huida o de lucha frente al peligro inminente. Y lo curioso es que esta fase activa suele ser asintomática. Claro, nadie nota que se le está ulcerando la mucosa. Exacto. Uno no nota nada físico, solo nota el estrés emocional brutal de la situación que está viviendo. Vale. A ver si lo entiendo. O sea, el ataque de asma en sí, ese ahogo espantoso que todos conocemos, no ocurre en el momento del pánico real. No, ocurre después. El ataque de asma, con sus espasmos, su inflamación, la tos desesperada, todo eso pertenece a la fase de curación. Madre mía. Esto sucede cuando el peligro emocional por fin ha pasado, o cuando se relaja la tensión del entorno. En ese momento de alivio, el cerebro da la orden de reconstruir rápidamente ese tejido que había ulcerado antes. Y claro, al igual que cuando nos hacemos una herida en la piel, ¿qué pasa? Que la reparación celular requiere inflamación, edema, líquido. ¿Y esa inflamación reparadora es lo que tapona la vía respiratoria? Totalmente. Ese es el ataque de asma. Es que esto cambia el paradigma por completo. Es como si en una ciudad, imagínate, ante un aviso de evacuación por un huracán, las autoridades deciden ampliar los arcenes de las autopistas de forma súper improvisada para que salgan más coches de golpe. Me gusta esa analogía. Durante la emergencia, el tráfico fluye mejor, ¿verdad? Pero una semana después, cuando el peligro ya ha pasado y hace sol, de repente llegan los camiones, las excavadoras, cortan carriles enteros para asfaltar y reparar los arcenes que destruyeron. Ese atasco infernal de la reconstrucción es el ataque de asma. Es una metáfora perfecta, de verdad. Y el síntoma físico varía dependiendo de dónde estén trabajando esas excavadoras, siguiendo con tu ejemplo. Si la reparación es en los bronquios, la dificultad principal suele estar en la expiración, o sea, en sacar el aire. Ajá. Pero si la reparación es en la laringe, el problema suele ser al inspirar. Pero en ambos casos, lo que consideramos en medicina la crisis es la evidencia de que un conflicto emocional ha entrado en resolución. El peligro ya pasó. ¡Qué barbaridad! Pero claro, sabiendo que el asma es el cuerpo en pleno proceso de reconstrucción, a cualquiera que nos escuche le surgirá la pregunta evidente: ¿qué mantiene a tantas personas en un bucle crónico? Porque, a ver, hay gente que sufre asma durante décadas. No es una reconstrucción puntual y ya está. Exactamente. Ese es el gran tema. Las recaídas. Y los apuntes recogen unas descripciones que hacen los propios pacientes que ponen los pelos de punta. Usan frases literales como «me ahogo», pero no hablando de sus pulmones, sino referidas a su vida personal o laboral. Frases como «hay una atmósfera tóxica en la oficina» o «prefiero respirar mi propio aire antes que el de mi familia». Sí, el lenguaje nunca es inocente en estos casos. El entorno relacional es el ancla que perpetúa el síntoma. Si los pulmones gestionan el espacio vital biológico, las invasiones crónicas de ese espacio a nivel emocional generan asma crónica. Tiene toda la lógica. El caso clásico, que citan las fuentes es el asma infantil en familias muy conflictivas. Pensemos en un hogar donde las discusiones son la banda sonora de cada día. Gritos constantes, tensión ambiental de esa que se puede cortar con un cuchillo. Para el cerebro primitivo de un niño que vive ahí, el aire de esa casa no es simplemente oxígeno y nitrógeno. No, es una sustancia cargada de amenaza, pura. Exacto. Y el problema fundamental del niño, si lo pensamos, es que no tiene soberanía ninguna sobre su territorio. O sea, un adulto puede coger las maletas, firmar un alquiler e irse a otro lado, pero un niño está forzado a habitar esa zona de guerra familiar. Y por lo tanto entra en una dinámica de recaídas constantes. Piénsalo así.
El niño está en fase activa de alarma durante la pelea de sus padres. Ahí sus vías respiratorias se ulceran silenciosamente para prepararse ante el peligro. Claro, el ensanchamiento que decíamos. Eso es. Luego, cuando la pelea termina y hay una especie de falsa calma en la casa, el cuerpo del niño dice, «Uf, pasó el peligro, a reparar». Y ahí entra el ataque de asma. Madre mía, qué crueldad de la biología. Pero es que a los 2 días hay otra bronca monumental. Entonces el proceso de curación se interrumpe y el ciclo vuelve a empezar. El asma se vuelve crónica, no porque el cuerpo del niño esté defectuoso, sino porque su entorno es consistentemente hostil. Ostras, es que esto enlaza de forma fascinante con otra perspectiva que incluyen los documentos. La visión de la autora Louise Hay. Ella asocia el asma, y especialmente el asma infantil, a lo que describe como un amor que sofoca. Sí, un concepto muy potente. Hay una dinámica emocional súper específica ahí. El niño siente que no tiene derecho a respirar por cuenta propia. Hay muchísimo llanto reprimido, un miedo latente a existir con autonomía. Y sobre todo, una tendencia tremenda a asumir la culpa de todo. Si los padres discuten, el niño asmático asume internamente que es por su culpa e intenta cargar con el peso del entorno para mantener la paz. Claro, sobrecargar a un sistema nervioso inmaduro como el de un niño, con toda la responsabilidad emocional de los adultos, es una forma brutal de invasión territorial. Aunque sea invisible, el niño no tiene espacio para desarrollar su identidad sin sentirse asfixiado por las expectativas o el control excesivo. Totalmente. Y la biología, al ser un sistema de traducción tan literal, convierte esa asfixia emocional en una asfixia anatómica real durante las fases de relajación. Fíjate que esto proporciona una lógica brutal a un fenómeno clínico que hemos visto 1000 veces. Todos conocemos a alguien o tenemos un amigo que fue el clásico niño asmático crónico, siempre con el inhalador a cuestas, ¿verdad? Sí, seguro. El típico caso. Pues cumple 18 años, aprueba para ir a la universidad en otra ciudad, se muda a un piso de estudiantes desastroso y como por arte de magia el asma desaparece. La medicina convencional a veces lo llama un simple cambio en el desarrollo inmunológico por la edad. Ya, casualidades de la edad, dicen. Exacto. Pero a la luz de estos apuntes, esa persona literalmente ha cambiado de aires, ha salido por fin de su territorio sofocante original, ha reclamado un espacio vital propio y ¡pum! El programa biológico ya no tiene ningún motivo para activarse. Es que es así de claro. La desactivación del conflicto por cambio de entorno es una de las evidencias empíricas más bestias de este modelo. Pero bueno, claro, también hay que abordar el otro extremo del espectro, ¿no? Sí, los casos más graves. Eso es. Los cuadros leves pueden resolverse con una mudanza a la universidad, pero las fuentes también analizan a fondo los estados asmáticos severos, esos que requieren hospitalización de urgencia y que son muy peligrosos. Ahí es donde entra un concepto técnico de la literatura que, francamente, cuando lo leí, suena bastante intimidante de primeras. Los textos hablan de la constelación esquizofrénica o constelación asmática. Vaya nombrecito, ¿eh? Para alguien ajeno a toda la jerga de las leyes biológicas, usar un término tan ligado a la psiquiatría profunda para explicar un problema respiratorio parece un poco exagerado. ¿A qué se refiere exactamente esto? Sí. La terminología original puede resultar bastante brusca, la verdad, pero describe una realidad neurológica muy concreta. Una constelación en este contexto médico significa que el individuo ha sufrido múltiples choques emocionales y tiene focos activos en ambos hemisferios del cerebro simultáneamente. O sea, a la vez. Exacto. En el caso del estado asmático severo, no se trata de un solo conflicto que entra en fase de curación. Hablamos de una sobrecarga total del sistema. Por un lado, la musculatura laringea reacciona desde el hemisferio izquierdo, por ejemplo, por un miedo inmovilizante persistente. Y a la vez, la musculatura bronquial reacciona desde el hemisferio derecho por una invasión territorial activa. O sea, un fuego cruzado en toda regla, un cortocircuito biológico de alta tensión donde el cuerpo recibe órdenes completamente contradictorias desde los dos lados del cerebro. Justamente. Y eso genera un espasmo mantenido en el tiempo que no cede fácilmente ni con medicación estándar, creando ese peligroso cuadro clínico del estado asmático. Y ojo, porque aquí se suma un factor agravante que complica enormemente la situación en urgencias: el exceso de mucosidad. Ese es precisamente el punto donde quería llegar. Porque si el ataque de asma es un intento biológico de reparar el tejido, como decíamos antes, generar un tapón de moco espeso que bloquea completamente el paso del aire
Parece un fallo de diseño colosal. Desde luego que lo parece. Uno pensaría que el cuerpo, en su infinita sabiduría, debería mantener la zona lo más seca posible para no agravar la asfixia del paciente. Claro. Y la clave para entender el misterio de la mucosidad está en unas estructuras anatómicas muy antiguas que se llaman células caliciformes. Células caliciformes. Vale. Sí, estas células recubren parte de las vías respiratorias, derivan del tejido del endodermo y tienen un programa biológico totalmente independiente al de la musculatura bronquial de la que hablábamos. Su sentido biológico no responde a temas de territorio, responde a un miedo puramente físico, el miedo a la asfixia. Ah, vale. O sea que van por libre. Exacto. El mensaje de alerta que activa estas células es literal. No me llega nada de aire, voy a morir ahogado. Su función primaria es producir moco. Pero a ver, ese pánico a asfixiarse es provocado por el propio ataque de asma inicial, ¿no? Ahí le has dado. Y esa es la gran trampa del asunto. Se crea un bucle de retroalimentación perverso y muy peligroso. El paciente tiene un espasmo bronquial por un tema territorial, vale. Al notar que no puede respirar bien, su cerebro entra en pánico real por asfixia inminente. Claro, el terror a no poder coger aire. Ante este nuevo miedo, el cuerpo da la orden a las células caliciformes de segregar una cantidad industrial de moco para intentar lubricar las vías. La idea arcaica del cuerpo es facilitar que ese poquito de aire que falta resbale hacia adentro. ¡Qué locura! Porque, evidentemente, el moco empeora el bloqueo. Lo empeora muchísimo. La persona siente aún más ahogo, el pánico a morir asfixiado se dispara por las nubes y las células responden produciendo todavía más moco. Es un círculo vicioso. El propio intento de rescate primitivo del cuerpo se convierte en el arma que te puede letal. ¡Qué barbaridad! Un ciclo de terror biológico impulsado, paradójicamente, por el propio instinto de supervivencia de querer salvar la vida. Así es. Bueno, cambiando un poco el foco ahora, pero siguiendo con las respuestas físicas comprobables, hay un tema ineludible cuando hablamos de asma, las alergias. Uy, sí, gran tema. Porque, a ver, la teoría del trauma emocional y el territorio es muy coherente, lo entiendo, pero luego uno va a una clínica, le hacen pruebas cutáneas o de sangre y salen niveles altísimos de anticuerpos frente a la proteína del ácaro del polvo, el polen primaveral o el pelo de un gato. Los famosos prick tests. Exacto. La reacción física a un agente material, medible, es irrefutable. ¿Cómo encajan los apuntes de esa química pura de laboratorio dentro de esta visión emocional? Se encaja a través de un mecanismo de asociación neurológica de altísima precisión. Si conectamos esto con el panorama general, las fuentes lo estructuran separando el evento alérgico en dos fases, una fase silenciosa y una fase ruidosa. A ver, explícanos eso. Hay que entender que el cerebro, ante un impacto emocional fulminante e inesperado, lo que en este ámbito se llama un biochoque, actúa como una cámara de alta definición con micrófonos y sensores ambientales encendidos. Básicamente, graba la escena del crimen a cámara lenta. Con todo lujo de detalles. En la fracción de segundo en que ocurre el trauma fuerte, el sistema nervioso escanea todo el entorno para identificar a los posibles culpables. Analiza la temperatura, los sonidos, los olores. Y si en ese instante preciso hay polen de gramíneas flotando en el aire, o está el gato cerca, el cerebro etiqueta la proteína de ese polen, o ese pelo, como parte integral de la amenaza mortal. ¡Ostras! Esta es la fase silenciosa. Ocurre el trauma, pero no hay síntomas alérgicos todavía. El sistema inmunológico simplemente crea un archivo oculto de agresores ambientales ligados a ese momento de pánico. Entiendo. Como si el polen pasara a ser el cómplice del trauma para el cerebro, aunque sea inofensivo en realidad. Tal cual, un cómplice. Y luego, años después, cuando la persona entra en contacto con el polen en un día soleado, tranquilo, en el parque, el sistema inmunológico detecta esa proteína respirándola. El cerebro consulta el archivo oculto y lanza una señal de alarma inmediata. Peligro, el agresor de aquel evento traumático está aquí de nuevo. Y ahí es cuando explota todo. Claro, entonces detona la fase ruidosa. El cuerpo cierra las vías respiratorias a cal y canto para impedir que ese supuesto agresor penetre en el territorio y vuelva a hacer daño. En el fondo, si lo piensas, la alergia es una especie de fobia del sistema inmunológico. Es que, para ilustrar cómo funciona esto a un nivel casi insospechado, los apuntes detallan un caso clínico que, te lo digo de verdad, me dejó helada al leerlo preparándome esto. El caso de un niño de 8 años con una alergia anafiláctica al pescado, específicamente a la merluza. Un caso espectacular, la verdad.
Cualquier alergólogo estándar prohíbe el alimento a ese niño, le receta epinefrina y caso cerrado. Sin embargo, al aplicar esta metodología de decodificación biológica que estamos viendo, el investigador no mira lo que comió el niño ayer, sino que rastrea el árbol genealógico y se va al periodo del embarazo. Y encuentran el momento fundacional de todo, no en el niño, sino en la madre. Es que el concepto de memoria transgeneracional y el periodo de gestación aquí es fundamental para entender ciertas alergias infantiles. Pues resulta, para quienes nos escuchan, que cuando la madre estaba embarazada de 8 meses de este mismo niño, acudió a una comida familiar. Estaba relajada, riendo en la mesa, y en un momento dado traga un bocado y se atraganta severamente con una espina de merluza. Fíjate qué momento. Los documentos relatan una escena de pánico absoluto. La mujer no puede respirar, se ahoga de verdad, la tienen que llevar a urgencias corriendo, sus niveles de oxígeno caen, pero sobre todo experimenta un terror visceral a morir asfixiada ahí mismo, y teme también, lógicamente, por la vida de su bebé. Y la gran pregunta que surge al leer esto es, ¿cómo se transmite esa información alérgica? Porque el feto, a los 8 meses, no respira aire ambiental, ni está comiendo merluza en el útero. ¿Cómo logra su sistema asociar la alergia al pescado? Parece magia, pero el mecanismo de transmisión es puramente bioquímico y epigenético. Cuando la madre entra en ese pánico incontrolable de asfixia, su cerebro inunda su propio torrente sanguíneo con un cóctel masivo de estrés. Hablamos de picos brutales de cortisol, adrenalina e histamina. ¿Toda la artillería pesada? Toda. Y esa tormenta química de terror atraviesa la barrera placentaria al instante y baña todo el sistema nervioso en desarrollo del feto. Pero es que, al mismo tiempo, en la sangre de la madre también están circulando las proteínas específicas de la merluza que acaba de digerir. Ah, claro, la digestión ya había empezado. Efectivamente. Entonces el cerebro del bebé, en un instinto primario de pura supervivencia, asocia el pico letal de estrés materno con la firma química de la merluza presente en ese entorno intrauterino. Y ahí se sella el código. Merluza igual asfixia mortal. Increíble. El feto asimila el aprendizaje evolutivo de la madre para protegerse él mismo en el futuro. Pasan 8 años, el niño nace, crece, se sienta a comer, prueba un trozo de pescado inofensivo y su cuerpo reacciona como un escáner de seguridad en un aeropuerto detectando explosivos. Libera toda su artillería inmunológica, cerrando las vías y generando un asma alérgica aguda de la nada. Exacto. No es que el cuerpo del niño esté roto o sea defectuoso, está siendo un guardaespaldas implacablemente eficiente, pero basado en una base de datos totalmente desactualizada que no es ni suya. Es un cambio de perspectiva copernicano, la verdad. Supone pasar de ver el cuerpo humano como una máquina torpe, que se equivoca al reconocer una simple proteína, a verlo como un sistema de hipervigilancia extrema que no olvida un trauma biológico hasta que éste se hace consciente y se desactiva de alguna manera. Pues sí. Entonces, si ponemos todas estas piezas sobre la mesa para tener una visión global de lo que hemos hablado, según estos documentos que hemos desgranado hoy, el síntoma físico del asma y las crisis respiratorias no son la prueba de una fragilidad genética aleatoria o de tener mala suerte. Para nada. Son más bien un mapa físico de un sufrimiento emocional no resuelto. Estamos hablando de disputas de poder dentro del hogar, de fronteras territoriales que han sido vulneradas, de miedos crónicos a la asfixia heredados de generaciones anteriores, o simplemente de vivir inmersos en atmósferas familiares donde uno no tiene permiso ni espacio para reclamar su propio espacio vital. Lo has resumido a la perfección. Es la biología haciendo literal lo que la persona no puede articular de forma metafórica. Y creo que esto nos deja con una reflexión final de gran calado, si te parece. Claro, cuéntanos. Si nuestros pulmones y nuestros bronquios reaccionan físicamente contrayéndose, ulcerándose y dilatándose ante disputas por nuestro espacio vital y ante miedos a la invasión externa, cabría plantearse una revisión completa de cómo vivimos hoy en día. ¿Cuántos de los síntomas físicos crónicos que saturan las consultas médicas de nuestra sociedad actual no son, en realidad, otra cosa que fronteras emocionales invisibles, palabras no dichas y límites personales que no hemos tenido el coraje o simplemente la capacidad de expresar en voz alta? Qué buena reflexión. Queda ahí la invitación para quien nos escucha a revisar profundamente nuestros espacios diarios, volviendo a la base de todo. Respirar es el acto más primario de estar vivos. A veces un cuerpo que se niega a inhalar el entorno sencillamente nos está pidiendo a gritos que miremos qué tipo de aire estamos respirando realmente en nuestras relaciones y en nuestra vida.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo análisis a fondo en The Deep Dive.